Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estamos juntos acá encontrándonos para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias porque cada día y a cada momento nos buscas y nos recibes. Gracias, Padre, por tu palabra, santifícanos en tu palabra. Y gracias porque sabemos que estás a nuestro lado y al lado de nuestros queridos. Padre, ayúdanos a orar y bendecir a nuestros semejantes. Y que se repita hoy en mi iglesia y en tu iglesia en todo el mundo la vivencia de la iglesia primitiva. Que deseemos vivir para servirte, que te entreguemos lo único que nos pedís, nuestro corazón, para que lo llenes de tu Espíritu Santo, para que con tus fuerzas podamos andar por tus caminos y compartir este precioso mensaje de vida eterna. Háblanos, Señor, estamos deseosos de escucharte. No queremos escuchar palabras humanas. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Te amamos, Padre. Ven pronto a buscarnos. Amén. La lección para el lunes 30 de julio lleva por título Camino a Damasco. Te invito a que me acompañes en la lectura del libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 3 al 9. Mientras pensamos, ¿qué sucedió cuando Pablo se aproximaba a Damasco? ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús en Hechos 9:5? También podemos ver Hechos 26:14. Empecemos leyendo Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 6. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora leamos de nuevo Hechos 9:5. ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús en Hechos 9:5? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vayamos ahora a leer Hechos capítulo 26, versículo 14. Hechos 26, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Pablo y sus compañeros se acercaban a Damasco, ocurrió lo inesperado. Alrededor del mediodía vieron una luz del cielo intensamente brillante y oyeron una voz que hablaba. Esto no era solo una visión en el sentido profético, sino una manifestación divina, dirigida exclusivamente a Pablo. Sus compañeros vieron la luz, pero solo Pablo quedó ciego. Ellos oyeron la voz, pero solo Pablo entendió lo que decía. La luz era la gloria divina del Jesús resucitado, que se le apareció a Pablo personalmente en ese momento. Más adelante, Pablo insiste en que había visto a Jesús, hecho que lo hacía igual a los 12 como testigos de la resurrección y en cuanto a su autoridad apostólica. El diálogo que Pablo mantuvo con Jesús lo manifestó infinitamente más que lo afectó. Leo de vuelta el último párrafo. El diálogo que Pablo mantuvo con Jesús lo afectó infinitamente más que la misma luz.
Pablo estaba absolutamente convencido de que al atacar a los seguidores de Jesús de Nazaret estaba haciendo la obra de Dios de purificar al judaísmo de esa peligrosa y terrible herejía. No obstante, para su consternación, se enteró no solo de que Jesús estaba vivo, sino también de que al infligir sufrimientos a sus creyentes, estaba atacando a Jesús mismo. Al hablar con Saulo, Jesús usó un dicho proverbial, supuestamente de origen griego, con el que Pablo sin duda estaba familiarizado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La imagen es la de un buey uncido tratando de moverse contra el palo afilado utilizado para guiarlo. Cuando eso pasa, el animal solamente se lastima más. Este dicho puede indicar una lucha en la mente de Pablo. La Biblia se refiere a esto como la obra del Espíritu Santo. ¿Qué podría remontarse a lo que sucedió? Que podría remontarse con lo que sucedió con Esteban. Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban, y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir lo habían inducido a dudar de la justicia de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada. Su perplejidad se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y los principales lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de que el Cristo a quien el discípulo martirizado había predicado era un impostor y de que los que desempeñaban cargos sagrados tenían razón. ¿Por qué es prudente prestar atención siempre a tu conciencia? Ahora pasamos a la meditación de hoy que lleva por título Olvida las faltas de tus hermanos. En 2 de Timoteo 4:11 dice: Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Perdono pero no olvido. Mantengo fresca en mi mente lo que hiciste, como si hubiera ocurrido ayer. Jamás lo olvidaré. Aunque transcurra un siglo, siempre lo recordaré. ¿Te resultan familiares estas frases? Son muy conocidas, ¿verdad? Muchos sienten satisfacción y orgullo al expresarse así. ¿Deseas poner obstáculo a tu vida cristiana? ¿Quieres vivir infeliz todos los días de tu vida? Entonces, recuerda las faltas cometidas por tus hermanos siempre y nunca tendrás una verdadera relación con tu Dios vivo. El apóstol Pablo le suplicó a Timoteo que llevara a Marcos. ¿A Marcos? ¿El desertor? ¿El cobarde? ¿El que los había abandonado en el primer viaje misionero? Sí, el paladín del Evangelio pide que le traigan al desertor. Lo consideraba útil y estaba dispuesto a tomarlo como ayudante. Pablo terminó su carrera con gozo porque no permitió que el recuerdo de las faltas de sus hermanos estorbara su viaje hacia la vida eterna. Los meses se convirtieron en años y los años en décadas. Y ahora el anciano Pablo escribe a Timoteo: Toma a Marco y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. De alguna manera, en el transcurso de los años, Pablo había olvidado y perdonado los fracasos de Marcos. Muchas personas viven su vida como si jamás pudieran olvidar las ofensas recibidas. Son incapaces de olvidar un agravio. Conservan una lista de todas las ofensas que han cometido contra ellas. Si deseas vivir una vida absolutamente miserable, entonces pon una marca indeleble en tus ofensores para no perderlos de vista, para no perdonarlos nunca. El perdón sana las heridas. Las heridas que no han sanado son las que producen amargura. La amargura que produce un espíritu crítico y mordaz parece difícil de curar. La amargura envenena la vida de oración, arruina la vida familiar, destruye la carrera profesional, destruye el trabajo y la vida espiritual. Pero recordemos,
Dios nos puede dar su poder para perdonar a los que nos ofenden, así como Él nos perdona a nosotros. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar, ¿hay algún marco en tu vida? ¿Hay alguien a quien no has perdonado? Hoy es un buen día para pedir que te lo traigan. Perdona y olvida las faltas de tus hermanos para que tu Dios vivo, tu Dios todopoderoso, tu Dios creador, perdone y olvide tus faltas. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día y te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.